Buenos días, muchas gracias a todos nuestros clientes por conectarse el día de hoy a este webinar titulado Asesoría Multigeneracional y Sucesión. Mi nombre es Pablo Ursúa, director de Wealth Management de Sur Investments, y el día de hoy seré el moderador de esta entretenida presentación y conversación que tenemos el día de hoy preparadas para ustedes con dos grandes expertos en este tema. Ambos son socios del estudio Garfias y Compañía. Este es un estudio con especialidad en derecho tributario, sucesorio, corporativo y de la empresa familiar en general. Nuestros invitados son Pablo Ibáñez, abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene más de 11 años de experiencia. Y también Gonzalo Garfias, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, doctor en Derecho Tributario Internacional de la misma universidad y también docente de la Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Maastricht. Y Gonzalo tiene más de 20 años de experiencia. Y también nos acompaña el día de hoy William Peñas, responsable del equipo tributario de Sur Investments, y me imagino que muchos de ustedes el día de hoy han tenido el gusto de poder reunirse con William. Bueno, antes de pasar a la conversación, yo voy a hacer una breve presentación de este servicio que en Sura acabamos de lanzar y lo tenemos disponible para nuestros clientes del segmento Alto Patrimonio. Este servicio es un servicio que titulamos Asesoría Multigeneracional y Sucesión. Bueno, retrocediendo, nosotros en Sura tenemos dentro de la oferta de valor disponible para nuestros clientes un servicio que es el servicio tributario, un factor que nos diferencia de toda la industria. Y además tenemos un equipo tributario liderado por William Peñas, que con otras 3 personas hacen un despliegue de este servicio en su totalidad para nuestros clientes más importantes. Y este servicio consta de 4 grandes dimensiones. La primera dimensión es la asesoría en cumplimiento tributario. Ahí podemos hablar de apoyo en todo lo que es la operación renta a nuestros clientes, apoyo en lo que son las rectificaciones en operación renta y también todo el acompañamiento en lo que es la declaración jurada 1929, que son las rentas del exterior, que hay que hacerlo en junio. También tenemos una dimensión de asesoría previsional. Ahí asesoramos a los clientes en todo lo que conlleva el trámite de la pensión y también, dado que es muy técnico, vemos también cómo aprovechar y maximizar los beneficios tributarios existentes en torno a ello. También tenemos una dimensión de asesoría tributaria, donde cómo nuestros clientes pueden maximizar los beneficios tributarios con los productos que nosotros tenemos a disposición de todos ustedes. Hacemos también estudios tributarios de en torno al 57 bis, como también estimaciones de impuestos por aporte o retiros de APB, excedente de libre disposición, entre otros. Y por último, también tenemos una dimensión de asesoría patrimonial. Y en la asesoría patrimonial hacemos programas de desacumulación, es decir, cómo un cliente cuando ya entra en la edad pasiva, se retira del trabajo, cómo puede empezar a desacumular de sus distintos ahorros que tiene financieros para minimizar el impacto tributario. También hacemos estimaciones de impuesto a la herencia y damos nociones en torno a posibles esquemas tributarios que un cliente podría querer explorar hacia adelante. Y dentro de la asesoría patrimonial tenemos este servicio nuevo que es la asesoría multigeneracional y sucesión, que nosotros la dividimos en 2. Uno, cuando el cliente en vida ya tiene acumulado un patrimonio financiero importante, nosotros nos preocupamos de hacer estimaciones de impactos tributarios en cuanto a impuesto a la herencia. También podemos incorporar e invitar al grupo familiar a que se haga parte y conozca el patrimonio de nuestro cliente, conozca los beneficios que hay, los activos que tiene, el asset allocation, la estrategia de inversión, entre otras cosas. Es decir, tenemos preparado un plan para
incorporar al grupo familiar dentro de la toma de decisiones de nuestro cliente. Y también tenemos una etapa que es la etapa cuando nuestro cliente fallece y acompañamos en toda esa etapa dolorosa a los herederos en cuanto al proceso de herencia, ¿ya? Entonces, este servicio de asesoría multigeneracional y sucesión es un servicio que ya está incorporado en lo que los clientes pueden solicitar, está incorporado finalmente es gratuito, eso le quiero transmitir, y se puede aprovechar tanto cuando el cliente está en vida y los herederos también en toda la etapa de posesión efectiva. Así que esto les quería contar yo. También, bueno, antes de pasar de lleno a la conversa, nosotros como compañía decidimos estratégicamente hasta dónde queremos llegar en lo que es la asesoría tributaria. La asesoría tributaria tiene muchísimas dimensiones y un nivel de profundidad que muchas veces nosotros no podemos llegar. Y a nivel estratégico, nosotros dijimos que vamos a llegar hasta cierto nivel, y cuando nuestros clientes quieran seguir profundizando en este tipo de asesoría, nosotros tenemos disponible un pool de 3 estudios de abogados donde hicimos un exigente due diligence para llegar a estos 3 finales, y así cuando nuestros clientes quieran profundizar más allá de la asesoría que nosotros entregamos, ellos puedan seguir conversando con ellos. Nosotros tenemos esta relación con Fisher y compañía, con Mena, Alessandri y Asociados, y con Garfias y compañía. Y el día de hoy tenemos este webinar para poder profundizar en estos temas con uno de ellos 3, que es con Garfias y compañía, y específicamente con Pablo y con Gonzalo. Buenos días, Pablo, buenos días, Gonzalo. Los dejo para que podamos partir esta presentación y podamos tener también una posterior conversación. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos también. Muy buenos días a todos. Bueno, como comentaba Pablo, efectivamente la idea de este webinar es poder hablar un poquito del tema de la sucesión en Chile, las transferencias de patrimonio en general, y ir abordando un poco una noción general, digamos, de cómo funciona hoy día el impuesto a la herencia, cómo funciona la sucesión, cómo se puede disponer del patrimonio en vida, cómo se puede transferir en vida y los distintos mecanismos que hoy día contempla la ley y las implicancias tributarias que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos avanzando a la primera lámina aquí para hablar un poquito del impuesto de herencia. El impuesto de herencia, para que ustedes se puedan hacer una idea, es un impuesto que funciona de una manera muy similar al impuesto global complementario, en el sentido de que es un impuesto progresivo, que funciona por tramos, por tasas marginales, que en el caso de este impuesto van desde la tasa marginal del 1% hasta la más alta, que es de un 25%, a la que se llega cuando la asignación por asignatario o por heredero, digamos, supera un monto aproximado de 910 millones de pesos y tiene un tramo exento por cada heredero de 40 millones de pesos aproximados. ¿Qué bienes quedan afectos al impuesto de herencia? Por regla general, la verdad que son todos los bienes, sea que se encuentren en Chile o en el extranjero. En el caso de los bienes en el extranjero, hay una sola particularidad, que en el caso de la sucesión de un extranjero que tiene bienes en el extranjero y esos bienes fueron adquiridos con dineros que no provienen de Chile, en ese caso, esos bienes del extranjero no se incorporan al inventario para efectos del pago del impuesto de herencia en Chile. En el caso de las exenciones, por nombrar algunas de las más relevantes que operan hoy día el impuesto de herencia, nos encontramos con la exención para los fondos de cuentas de capitalización individual o ahorro voluntario, con un tope de 4.000 UF. Esto quiere decir que en caso de que no excedan ese monto, la exención es completa, pero si los fondos superan las 4.000 UF, pasan a formar herencia y por lo tanto afectarse con el impuesto, salvo casos particulares como en caso de que existan, digamos, beneficiarios de pensión de sobrevivencia, donde efectivamente esos fondos no pasan a formar parte de la herencia, sino que se pagan directamente por las compañías a título de pensión de sobrevivencia, ¿vale? Y estas les corresponden, en términos generales, digamos, al cónyuge sobreviviente y los hijos menores de 18 años o menores de 24 en caso que tengan la calidad de estudiantes regulares. Otra exención importante son las pólizas de seguro,
pero en este caso hay que tener en cuenta que son solamente aquellas pólizas contratadas con anterioridad al día 4 de febrero del año 2022, digamos que cuando entró en vigencia la modificación de la ley, y por lo tanto, pólizas contratadas a partir de ese momento sí se afectan con impuesto de herencia. Ahora bien, aun cuando hoy día queden afectadas impuesto de herencia, es importante tener en cuenta que se sigue cumpliendo la finalidad, digamos, de que estos seguros de vida entreguen liquidez inmediata a la sucesión, porque no es necesario pasar por el trámite de posesión efectiva y pago del impuesto de herencia, sino que es la misma compañía la que retiene, digamos, y paga en actas fiscales, digamos, el impuesto sobre el capital asegurado y entrega inmediatamente los fondos a la sucesión, por lo tanto sigue siendo un mecanismo válido para buscar y entregar liquidez, digamos, de manera inmediata a los herederos. Eh, otro tema que tiene importancia en materia de exención de impuesto de herencia son los inmuebles acogidos al DFL2, ¿verdad? Que en este caso tienen que ser por un máximo de 2 por asignatario, y tienen que haber sido adquiridos en primera transferencia, es decir, se debe tratarse de inmuebles nuevos. Y por último, una última exención que vale la pena explicar, y que incorporó la última reforma tributaria, es aquella que establece que falleciendo marido o mujer, digamos, si el cónyuge sobreviviente que recibió bienes producto de la herencia de ese marido o mujer, fallece dentro de los 5 años siguientes, la porción de bienes que heredó no vuelve a pagar impuesto de herencia respecto de los mismos legitimarios, ¿vale? De los mismos herederos. Transcurridos los 5 años, evidentemente esa masa vuelve a gravarse con impuesto de herencia por segunda vez. Aprovecho, Pablo, de hacer algunos comentarios respecto a esta materia. No sé si ustedes ven la presentación mientras yo hablo, porque está presentando Pablo, pero no sé si es así. Tema relevante en esto que habla Pablo, donde explica las tasas progresivas del impuesto de herencia, donde explica las exenciones. Bueno, vemos esta última exención, que es la exención del cónyuge, donde es una exención parcial, ¿no? Porque solamente estará exento el cónyuge o el patrimonio que recibe el cónyuge solamente durante los 5 años siguientes al fallecimiento. Estos elementos de leyes inconclusas, de leyes que nos generan una doble imposición en materia hereditaria, ¿no? Porque un mismo patrimonio que hereda un cónyuge, después los hijos van a tener que volver a pagar impuesto de herencia si es que ese cónyuge ha sobrevivido 5 años desde el fallecimiento del otro causante. Estas situaciones de doble imposición hacen que tomen mucha relevancia instituciones como el testamento, instituciones como la donación, y que vamos a explorar eso en esta presentación. Es decir, la idea es entender que la misma ley nos entrega herramientas que nos permiten ir solucionando estos propios inconvenientes que se van generando como una potencial doble imposición en este caso particular. Lo mismo sucede con los mecanismos de valorización de bienes. Vamos a entrar a conversar cuáles son las diferencias de la valorización de bienes, tema relevante no solo por cómo lo establece la ley hoy, sino porque es un hecho de la causa, de público conocimiento, que la reforma tributaria que estuvo a punto de pasar el Congreso, digamos, de manera exitosa, porque estuvo al borde de ser aprobada hace solamente unos meses, dentro de las cosas en donde existía un consenso transversal en el Congreso, en donde no había mucha discusión, era en las bases imponibles del impuesto de herencia de donación. Entonces, es por eso que toma más relevancia el tema de la valorización hoy día, y hoy día con la ley vigente actual, ¿no? Entonces vamos a profundizar en esos temas adelante en la presentación. Dale, Pablo, continúa. Sí, efectivamente el tema de la valorización de los bienes, como dice Gonzalo, es muy, muy relevante. Hoy día la norma que todavía tenemos vigente es bastante favorable en muchos casos, digamos, principalmente tratándose de bienes inmuebles, donde el valor que se debe incorporar en el inventario es el valor de avalúo fiscal, lo que favorece, digamos, muchísimo el cálculo del impuesto de herencia.
Y respecto de otros tipos de bienes, en general también es posible acceder a valores que podríamos considerar más bajos de los que eventualmente podrían tener esos mismos activos a valor comercial, digamos. Tratándose obviamente de acciones de bolsa, va a ser el valor promedio de la cotización bursátil, por lo tanto ahí no hay tema, digamos, pero tratándose, por ejemplo, de participaciones en sociedades familiares, en sociedades de responsabilidad limitada, que tienen distintos tipos de activos, digamos. En esos casos sí es posible acceder a valores más razonables, como los que podrían ser valores de patrimonio tributario, digamos, y no necesariamente valores comerciales, que es a donde apuntaba la reforma tributaria que no se aprobó, digamos, donde en realidad el estándar básico y general era valor comercial de los activos, incluyendo ciertas excepciones y ciertos matices, pero se apuntaba hacia allá, digamos, y cualquier persona que tuviera participación en una sociedad cerrada, familiar, limitada, en realidad que no audita balances, que no está sujeta a fiscalización, el estándar era informe de valorización independiente. Pablo, una Sí, pregunta en torno al valor de los activos inmuebles. Los activos inmuebles son muy comunes a nivel como patrimonio familiar. La valorización de los bienes inmuebles es la tasación fiscal, independiente que sea una sociedad limitada, una SPA, una sociedad anónima cerrada, o si es sociedad anónima cerrada o una SPA, se valoriza distinto Buena pregunta. una es limitada. una buena pregunta. Hoy día hay que distinguir. Si los bienes son de una persona natural, no hay ninguna duda de eso, entra por valor de avalúo fiscal. Y si son de una sociedad, hay que distinguir porque la ley establece que se debe valorizar distinto los derechos en una sociedad de personas, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, como si se trata de acciones en una sociedad anónima cerrada o en una sociedad por acciones. En el caso de la sociedad limitada, de la sociedad de personas, se debe acceder al valor de los activos subyacentes de esa compañía y cada uno de esos activos valorizarlos de acuerdo a las normas que establece la ley de herencia. Vale decir que si tú tienes derechos sociales en una sociedad de responsabilidad limitada que tiene activos inmuebles, que tiene activos inmobiliarios, esos inmuebles se deben valorizar según avalúo fiscal, más allá de que tu participación sean derechos sociales en una sociedad. ¿Vale? Si lo que tú tienes son acciones de una sociedad anónima cerrada o de una sociedad por acciones, ya no puedes acceder al valor de los activos subyacentes según lo que indica la ley de herencia, sino que debes valorizar esas acciones al valor corriente en plaza, ¿vale? Por lo tanto, en esos casos, si el activo inmueble se encuentran bajo sociedades por acciones o sociedades anónimas cerradas, en principio la valorización de esos activos, del patrimonio de esa compañía debería eh, eh, ¿cómo se llama? Valorizarse según el valor corriente en plaza del conjunto del patrimonio, por lo tanto, en realidad se debería acceder al valor corriente en plaza también de los inmuebles. ¿Te fijas? Entonces, solamente... Claro. Y eso es lo que justifica que se analicen los patrimonios, digamos, porque efectivamente mecanismos simples como transformación de una sociedad, como cambio del tipo jurídico, podrían permitir acceder a tasas más beneficiosas, ¿no? Eh, Eso es relevante. Pablo, creo que Sí. continuemos Perfecto. con Sí, la lámina de vamos solución nomás. intentada. Quiero aprovechar algo y complementar, Gonzalo y Pablo. Bueno. Sí, por supuesto. Desde el punto de vista de la valorización de esta asimetría o esta forma distinta que tienen las sociedades limitadas y la SPA o las sociedades por acciones, ¿existe desde el punto de vista de la reforma tributaria, viene algún cambio o venía algún cambio propuesto? Sí, totalmente. Venía un cambio radical en materia de valorización. La verdad que el artículo cambiaba completo. Como les comentaba antes, la regla general era valor comercial de los activos, sea de personas naturales o de sociedades. Y en materia de participaciones sociales, el cambio más relevante era justamente tratándose de participaciones, ya sean sociedades limitadas o sociedades por acciones o sociedades anónimas cerradas, ya el artículo, digamos, que traía el proyecto que no se aprobó, digamos, no distinguía en esa materia, sino que toda participación societaria que no tuviera balances auditados o que no estuviera sujeta a fiscalización de la CMF debía recurrirse a un informe de tasación independiente para efecto de su valorización, lo que evidentemente te lleva a un valor cercano al menos al que sería el valor corriente en plaza. ¿Vale? Por lo tanto, ya la distinción si es una limitada o si no es limitada, si los activos subyacentes son inmobiliarios o no son inmobiliarios, perdía completamente relevancia.
Y ahí, Perfecto. simplemente para cerrar este punto, William, es donde digamos, estamos, o nosotros vemos al menos que estamos ante una oportunidad, porque seguimos regulados bajo una ley que tiene bases imponibles, mecanismos de valorización de bienes beneficiosos comparados con los que seguramente van a venir en una próxima reforma tributaria. Entonces, la herencia uno no la puede adelantar, ¿no? Porque la herencia sucede al fallecimiento del causante, eso es evidente. Pero el traspaso de patrimonio sí se puede lograr, y ahí es donde la donación toma mucho valor, ¿no? Porque la donación es exactamente el mismo mecanismo de valorización que la herencia, pero yo puedo anticipar este proceso. Eso quiere decir que puedo transferir a las generaciones que siguen de acuerdo a la ley actual, ¿no? Y probablemente cuando el causante ya fallezca, va a tener una ley nueva que hubiese valorizado de manera muy distinta los bienes. Entonces, se abre una oportunidad de transferencia de patrimonio a otras generaciones, a generaciones, digamos, más abajo, de acuerdo a la ley actual. Y eso hace que hoy día existan muchos procesos de donación en camino, que Perfecto. entendemos es por esa razón, ¿no? Clarísimo. Y disculpa, quiero, para que no se nos pase, es una pregunta muy típica que recibimos de nuestros clientes, sobre la tabla que sabemos que es progresiva y que tiene rangos de tasas marginales. Pero la típica pregunta es: ¿quién paga el impuesto a la herencia? ¿Es el causante o es el heredero? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre si el heredero es menor de edad? ¿Quién paga el impuesto? Para que puedan explicar un poquito y explayarse, porque hay diferencia en materia de impuesto a la renta, entonces, sobre menores de edad, para que así lo pueden complementar. Dale, Pablo. Sí, mira, efectivamente en materia de, perdón, Gonzalo, ¿quieres hablar tú? No, dale tú. En materia de la ley de impuesto a la herencia y donaciones, que están los dos hechos grabados, digamos, en la misma ley, ¿verdad? La regla general es, o sea, la regla que establece la ley, digamos, es que el impuesto es de cargo del donatario o heredero, por cada heredero, digamos, es decir, se determina la base imponible de la asignación que le corresponde a cada heredero, y esa es la base imponible, digamos, y por lo tanto el impuesto en principio es de cada heredero. Y en el caso de las donaciones, efectivamente es lo mismo. Eh, si es que ocurre que Ahí hay hay una diferencia, Pablo, ahí hay una diferencia con el impuesto de herencia en Estados Unidos, ¿no? Que se grava el patrimonio. Lógico, que es distinto en el caso de Estados Unidos, efectivamente, donde hay una exención de patrimonio global, que llega a 11 millones de dólares para los americanos residentes de Estados Unidos y a 60.000 euros para los extranjeros. 60.000 dólares, perdón. Dólares. Claro, exactamente. Eso es lo que establece la ley, ¿verdad? Entonces, el sujeto obligado al pago del impuesto, en este caso de herencia y donaciones, es el heredero o donatario respectivo. En la práctica, evidentemente ocurre, y esto se ve más patente, digamos, en el caso de las donaciones, en general quien paga el impuesto de la donación es el mismo donante, porque el donatario no suele tener, digamos, los recursos para solventar, digamos, el pago de ese impuesto, y es un tema que evidentemente nunca nosotros hemos visto que haya sido cuestionado por la autoridad tributaria por el hecho de que la ley establezca que ese impuesto es de cargo del donatario, ¿verdad? Ni que se haya tenido que incrementar, digamos, el valor de ese impuesto al monto de lo donado. Y evidentemente en el caso de la herencia no es el causante el que lo paga, digamos, porque ya no está, sino que son los herederos, y en general lo que se suele hacer, digamos, es que no es que se haga un cheque a nombre de tesorería por cada heredero, digamos, sino que se genera un solo pago por la sucesión hereditaria, por la totalidad de giros, digamos, del impuesto de herencia, y se paga el impuesto total, digamos, y el servicio emite el certificado de pago total de impuesto de herencia con un solo certificado. Y si Y si fuese aquí hay menor de edad, menores de edad, en realidad lo que ocurre con los menores de edad es que ellos, evidentemente, de acuerdo a las normas de derecho civil, ellos no manejan, digamos, su patrimonio, sino que los efectos patrimoniales de un menor de edad se radican en quienes detentan la patria potestad, ¿verdad? Que por regla general son el padre y la madre por parte iguales, salvo que hayan acordado otra cosa. Y por lo tanto serán ellos quienes tienen que hacer el pago, digamos, por cuenta de su hijo menor de edad, y luego los efectos tributarios, como tú mencionabas, por efecto de la ley de la renta, digamos, también se radican en quienes tienen la patria potestad. perfecto, pero el impuesto se calcula por el hijo Por, o... por cada RUT, evidentemente, lógico, claro. Claro.
Sí, eso es para poder aclararlo, que se puede pensar que en definitiva el padre del hijo menor de edad es el que asume la base No, no, imponible. no, 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 claro, No, no, efectivamente no, tiene un no. buen punto. Claro, si tú tienes 6 hijos y los 6 son menores de edad, el impuesto se va a calcular sobre 6 roots, digamos, y no sobre el del cónyuge sobreviviente, digamos, que va a tener la patria potestad de esos menores, digamos, y pasa a tener un solo heredero para efectos del cálculo del impuesto, Clarísimo. ¿vale? Excelente. Bueno, siguiendo adelante, la idea es hablar aquí un poco cómo ordena la ley chilena, el Código Civil, la sucesión de una persona que no dispuso en vida de sus bienes, digamos, y la manera de disponer, evidentemente, el testamento. Por lo tanto, acá se habla de la sucesión intestada. Y cuando la persona no ha dispuesto, es la misma ley la que se encarga de establecer cómo, a quienes se les debe asignar, digamos, los bienes de ese causante y establece órdenes que van operando en orden de prelación. ¿Vale? Y el primer orden es el de los descendientes y el cónyuge, es decir, los descendientes, evidentemente, de grado más próximo en primer lugar, digamos, serían los hijos y concurren junto con el cónyuge en caso de haberlo. Luego, no habiendo descendientes, el cónyuge de haberlo concurre con los ascendientes, es decir, con los padres o abuelos, digamos, según sea el caso. Y si no hay descendientes ni ascendientes, pero existe cónyuge, evidentemente el cónyuge es el único heredero forzoso, digamos, por lo tanto hereda el 100% de la herencia. Y solamente en caso de que no tengo parentesco en la línea recta, digamos, es decir, ni hacia arriba de padres o hacia abajo de descendientes, ni tampoco existe cónyuge, recién en ese momento se pasa al tercer orden, que es en la línea colateral, digamos, donde se comienza por los hermanos, digamos, y se sigue avanzando, digamos, hacia parentescos más lejanos, los demás colaterales, llegando en último término, digamos, cuando nadie reclama la herencia, a lo que se denomina la herencia yacente, que en definitiva le corresponde al fijo. ¿Vale? Aquí simplemente para que vean un par de ejemplos, digamos, cómo opera, digamos, estos órdenes de sucesión. En el caso 1, digamos, cuando existe cónyuge sobreviviente y 3 hijos, la ley dispone que el cónyuge le corresponde el doble de lo que lleva cada hijo, ¿vale? Es decir, en este caso, la herencia se divide en 5 partes, correspondiendo al cónyuge 2/5 y 1/5 para cada hijo, ¿vale? En el caso 2 es una situación muy similar, pero cuando opera lo que se denomina el derecho de representación, es decir, cuando uno de los hijos falleció antes que falleciera el padre, la porción que le correspondía a ese hijo la pasan a ocupar sus propios descendientes, digamos, y por eso vemos acá a los nietos, digamos, que serían los 2 hijos del hijo fallecido, que pasan a ocupar por partes iguales la porción que le correspondía a su padre en la herencia de su abuelo, digamos. Y Hay un evidentemente el caso, cónyuge lleva la misma perdona, porción. Sí, Pablo, no, dale, dale, dale. hay un caso particular de cuando existe un cónyuge y solamente un hijo, ¿no? Exactamente, en ese caso concurren por partes iguales, cuando hay solo cónyuge lleva el 100%, y en el caso del cónyuge, la ley establece que en ningún caso llevará menos de un 25% de la herencia, digamos, o de la mitad legitimaria, según sea el caso, lo que significa que hasta un máximo de 6 hijos, efectivamente, hasta 6 hijos, el cónyuge se le asigna un 25% por matemática, digamos, porque es el doble de la porción de cada hijo, pero a partir del séptimo, efectivamente, si uno aplicara la regla, el cónyuge ya se vería disminuida su porción a un 22% aprox, digamos. Entonces, en ese caso, existiendo más de 6 hijos, la ley le asegura al cónyuge que no va a llevar menos de un 25%, por lo tanto, la porción de los hijos se comienza a reducir, ¿vale? Y cuando el cónyuge concurre, si es que no hay descendientes, digamos, pero hay cónyuges y están todavía vivos los padres, digamos, del causante, en ese caso, el cónyuge lleva 2/3 de la herencia y a los padres les corresponde 1/3. Ahora nos pasamos al caso distinto, digamos, en este caso ya el causante ha dispuesto de todo o parte de sus bienes a través de un testamento, ¿vale? Entonces, la idea acá es que podamos entender cómo regula la ley la figura del testamento, de cuánto se puede disponer y en favor de quiénes se puede disponer. El testamento
sin entrar, digamos, en mucho detalle de los distintos tipos de testamentos que existen, en realidad, por regla general, el testamento más común, digamos, es el testamento solemne abierto, que es el que se otorga ante un notario público y ante 3 testigos, ¿vale? El testamento es un acto solemne, lo que quiere decir que se otorga efectivamente delante de un notario público, que hace lectura en alta voz del testamento, digamos, y se firma en conjunto con los 3 testigos, y eso es una escritura pública, ¿vale? ¿De cuánto se puede disponer? En realidad, de cuánto se puede disponer va a disponer de quienes, de si el causante tenía a la fecha de su fallecimiento herederos forzosos, ¿vale? ¿Quiénes son herederos forzosos? Son el cónyuge, los descendientes y los ascendientes. Por lo tanto, en realidad, para entender de cuánto se puede disponer, en primer lugar hay que hacer el análisis de si existen o no herederos forzosos, ya que si no existen, el causante tiene total libertad para disponer del 100% de su herencia en favor de quien quiera, puede dejarlo en un 100% de beneficencia, en un 100% un sobrino, un hermano, etc. ¿no? Si Ese ya es el caso, existen... que ese es el caso de una persona, un causante que solamente tiene hermanos, de ahí en adelante, ¿no? Hermanos y sobrinos, digamos. Cuando yo Exactamente. solamente tengo hermanos, puedo disponer del 100% de mi patrimonio, como dice Pablo, sin limitación alguna. Pero cuando tengo un ascendiente o un descendiente o cónyuges, tengo limitaciones porque esos son herederos forzosos. Exactamente, claro. Entonces, cuando ya existen herederos forzosos, la ley empieza a incorporar una limitación, digamos, a la facultad de disponer, porque protege la ley chilena, digamos, a esos herederos y establece mínimos que les corresponden en la herencia. Por lo tanto, Pablo, una sí, pregunta dale. desde la mirada de la solemnidad del testamento, que ustedes dijeron un dato muy interesante el otro día que me gustó mucho, que este es ¿qué otro acto aparte del testamento requiere que la persona, el titular, sea quien lo realice frente al notario? A ver, muy buena pregunta, Pablo. En Sí. general, todos, ¿no? En general, todos, pero en la práctica, los únicos actos realmente solemnes que quedan en el derecho chileno son el matrimonio y el testamento. ¿Vale? Últimamente se le ha dado mucho valor a los poderes. Hoy día los notarios están muy exigentes con los poderes generales principalmente, y cuando quien toca el poder tiene más de 70 años, digamos, se está exigiendo examen de salud y presencia beca, y los notarios hacen preguntas, digamos, al mandante, pero la realidad es que los 2 actos formales que quedan con formalidades extremas de la ley son el matrimonio y el testamento. Y nosotros con Pablo hemos estado en muchos testamentos, hemos trabajado muchos testamentos para nuestros clientes, y efectivamente hay que entenderlo como un acto solemne tal cual lo es, digamos. Y el notario lee, transcribe el testamento completo a viva voz, lo que tiene que ser obviamente aceptado y en un marco de formalidad, y debe ser así para que no se impugne por ningún heredero, ¿no? Así es, de hecho, el testamento es un acto que la ley considera personalísimo y por tanto indelegable, lo que quiere decir que nadie puede otorgar testamento por mandato. Lo que sí podría ocurrir en el caso del matrimonio civil, que la ley permite, digamos, el matrimonio por mandato, a diferencia del testamento. Así es. Entonces, existiendo herederos forzosos, que son los que hablamos, son los padres, hijos y cónyuges, la ley me limita la porción de mi patrimonio del que yo puedo disponer con libertad, ¿vale? Entonces acá la herencia, digamos, se reparte en esta forma que ustedes ven acá, donde hay una mitad, que es el 50% de la herencia, que es la mitad legitimaria, la que le corresponde a los legitimarios, que son el cónyuge, los herederos forzosos, en realidad, o sea, que existan cónyuges con ascendientes, cónyuges con descendientes, y que se reparten en la forma que establece la ley, y la otra mitad del patrimonio, digamos, que se separa en una cuarta de libre disposición, que es aquella de la que se puede disponer con libertad absoluta, y otra porción de la herencia, que es la cuarta de mejoras, de la que puedo disponer, pero con una libertad acotada, porque solamente puedo disponer en favor de asignatarios de cuarta de mejoras. ¿Y quiénes son ellos? Son el cónyuge, los descendientes o los ascendientes. Esto Pablo, quiere una decir, pregunta. Hay sí, 2 preguntas de la audiencia. sí, No sé si este tema en particular, pero temas que ya se han abordado. Uno de ellos es en torno al cónyuge o a la cónyuge. El cónyuge
tiene la misma lógica si es que el matrimonio que tenía con la persona que falleció era bajo separación de bienes o sociedad conyugal. Esa como primera pregunta. Y la segunda es que hay dos preguntas en una. ¿Uno hereda activos o hereda activos y pasivos? Y en caso que algún heredero no quiera recibir la herencia, ¿se puede repudiar o rechazar? Sí, muy buenas preguntas. A ver si me voy acordando de todas. En principio, claro, lo que tú heredas es un patrimonio, digamos, es decir, un conjunto de activos y pasivos. Por lo tanto, efectivamente, existiendo deuda en una masa hereditaria, es también pasan a formar parte de la herencia, digamos. Y en ese caso es importante entender que la herencia se puede repudiar. Efectivamente, un heredero puede libremente repudiar la herencia y no querer ser parte, pero ese repudio es únicamente total. Vale decir, yo no puedo aceptar determinadas cosas de la herencia y repudiar otras, sino que si acepto, acepto todo. Ahora, cuando aceptas todo y tú sabes que hay pasivos, puedes aceptar con el denominado beneficio de inventario, que significa que el heredero no es responsable más allá del valor de los bienes heredados, ¿vale? Pero en el fondo, para no afectar el patrimonio personal. Eh, Que y eso sucede, me, que eso sucede y lo hemos visto en la práctica cuando efectivamente en el análisis del patrimonio que se está adquiriendo por vía testamentaria, no es tan claro si los pasivos superan los activos y de repente los activos tienen una potencialidad mayor, como una empresa, una industria, derecho a una compañía operativa, que usted dice, bueno, ¿cómo voy a dejar de heredar los derechos de esta empresa que ha sido de la familia durante 30 años y que se han alimentado 2 o 3 generaciones de esta empresa, pero tiene pasivos importantes? Entonces, en ese caso, claro, la gente dice, bueno, yo acepto, pero con beneficio inventario, si es que los pasivos son muy grandes. Es decir, tomo porque creo que esta empresa va a seguir adelante y por lo tanto su valor patrimonial va a incrementar en el tiempo y con una buena gestión lo vamos a sacar adelante y así no la pierdo, pero si es que hay pasivos, respondo solamente hasta el valor de la empresa, porque si es fe, esa empresa, digamos, no va bien y no se proyecta, no sucede lo que yo estaba proyectando como heredero, no voy a ser responsable por los pasivos, sino hasta el patrimonio No, activo. porque además es muy común estructurar estos préstamos familiares dentro de la familia, el mutuo o el préstamo que le hace el titular Lógico, o el dueño o un accionista de una sociedad a la lógico, sociedad, que al final esas efectivamente, deudas no se extinguen. Ese es el efectivamente, mensaje final. efectivamente. Totalmente, exacto. Y de hecho también eso es importante tenerlo en cuenta en caso de las garantías personales otorgadas por el causante, como avanza, o avales, perdón, o fianza, digamos, también pasan, digamos, a ser responsabilidad de la masa hereditaria. Y me preguntaste también del cónyuge. En el caso Sí, del el cónyuge, en cónyuge. realidad, más allá del régimen del matrimonio, evidentemente las normas que acabamos de revisar operan para el cónyuge, sea cual sea el régimen que existió en el matrimonio. Lo que sí es importante tener en cuenta es que cuando existe el régimen de sociedad conyugal, lo primero que se hace al momento del fallecimiento es la liquidación de la sociedad conyugal, por lo tanto, en la masa hereditaria, en principio, solo entra el 50% de los bienes que componían esa sociedad conyugal, porque evidentemente el restante 50% le corresponde al cónyuge, pero no por un tema de herencia, sino que es la porción que le correspondía en la sociedad conyugal, que se le adjudica, digamos, en esta liquidación de sociedad conyugal que se hace previa incluso al trámite de posesión efectiva. ¿Vale? Sí, Excelente. requiere un paso previo en aquellos casos en que hay sociedad conyugal como régimen. Así es. Aquí, retomando un poco lo que les quería explicar al principio de cómo opera el impuesto de herencia, es que el testamento se ha transformado en una muy buena herramienta de ordenación, de sucesión, digamos, y de planificación de impuesto de herencia. ¿Por qué? Porque en la medida que tú incorpores más herederos, evidentemente vas aprovechando más tramos exentos y el impuesto, como es progresivo, comienza a reducirse, ¿verdad? Entonces, un mecanismo bastante utilizado es incorporar, por ejemplo, a los nietos dentro de la masa hereditaria. ¿Y cuánto les puedes dejar a tus nietos? Bueno, aplicando las reglas del Código Civil, en realidad a mis nietos vimos que los descendientes son beneficiarios de la cuarta de libre disposición, por lo tanto ese 25% no hay ningún problema en asignárselo a los nietos. Evidentemente uno entendería que se lo asigna a los nietos
por estirpes, lo que quiere decir que no heredan todos mis nietos en partes iguales, sino que se divide, digamos, esa cuarta en cada una de las familias que corresponden a esos nietos, digamos, de manera que los patrimonios por estirpe sean iguales, pero no necesariamente lo serán por cabeza. Y la cuarta de libre disposición, evidentemente, que puedo dejársela también a mis nietos, por lo tanto ahí no tengo ninguna limitación, lo que me lleva a que en definitiva El podría yo, 50%. vía testamento, claro, asignar el 50% de mi herencia como patrimonio global, digamos, a mis nietos, digamos, o evidentemente optimizando en ese 50% el impuesto de herencia. Ahora, Acá me gustaría ahí comentar, Pablo, respecto de dale, esto, sí, porque lo que dice Pablo, que efectivamente este tema de incorporar por la vía testamentaria a los nietos es una herramienta muy utilizada. Pero en la práctica, y nosotros lo hemos visto, y nosotros lo hemos hecho muchas veces con muchos clientes que han decidido incorporar a los nietos en testamento porque el beneficio tributario impositivo es muy relevante, se tiene que hacer de manera correcta, ¿no? Porque una cosa es, digamos, incorporarlo en el testamento porque el patrimonio va a ser de ellos, digamos, el día de mañana, pero yo no puedo, con ese acto que va a tener un beneficio impositivo de la herencia, complejizar la administración del patrimonio futuro. Es decir, yo no puedo poner, digamos, que el patrimonio va a quedar en manos de, digamos, 10 nietos, algunos mayores, otros menores, que tienen distintos intereses y cosas así. Eso genera complicaciones en la administración del patrimonio familiar futuro. Por lo mismo, hay mecanismos de resguardo que se deben tomar en estos casos, que es, por ejemplo, si es que lo que se decide es incluir como en el testamento que los herederos, digamos, los nietos van a adquirir las acciones de una compañía cerrada, por ejemplo, de una empresa familiar, de una sociedad de inversiones, digamos, y ese activo se lo voy a transferir a los nietos en testamento por vía testamentaria. Lo que uno recomienda siempre y lo que hacemos nosotros en la práctica es que eso esté sujeto a una condición, porque el nieto va a adquirir esas acciones, pero siempre sujeto a la condición de que a su vez lo aporte a una sociedad que va a ser administrada por su padre o por su madre, digamos, cosa de dejar el control y la administración solamente en la primera generación, ¿no? En la generación de los hijos, y no involucrar a los nietos en la administración o control de este patrimonio familiar. Entonces, se puede hacer, el testamento es de mucha utilidad, pero tengo que revisar que no me genere una complejidad en la administración de los activos. Lo mismo sería con asignar un inmueble muy importante. Ah, mira, perfecto, tengo un departamento que vale muchísima plata, que por ser en avalúo fiscal es una buena oportunidad, se lo dejo a todos los nietos. También podría ser en el proceso de donación, se lo dono a todos los nietos, bueno, pero eso es una complejidad administrativa, digamos. El día de mañana quieren vender el departamento y hay 20 propietarios, ¿no? Llega a fallecer alguno de ellos y entran sus cónyuges y sus futuros hijos, entonces podría yo terminar limitando la gestión del patrimonio si es que no lo hago de manera correcta. Y para eso las sociedades son fundamentales. Se deja la condición de que se aporte en una compañía administrada por sus padres. Así que hay que tener cuidado en esa materia. Vale, Pablo. exacto, claro, hay que entender, digamos, que la comunidad hereditaria por regla general opera por la unanimidad de sus miembros, por lo tanto es una estructura que apunta, digamos, o tiende a una administración súper limitada y bloqueada, digamos, porque requiere para cualquier acto la unanimidad de sus miembros. El usufructo, bueno, en parte entiendo, Gonzalo, que tú ya lo No, digamos, el mencionaste. usufructo, no lo he mencionado el usufructo, pero hace relevancia y en esta parte, ¿por qué? Porque nosotros también en los testamentos, y es algo que en la práctica se utiliza mucho, se aprovechan de dejar usufructos vitalicios, por ejemplo, entre cónyuges, ¿no? Es decir, el usufructo es útil para garantizar, por ejemplo, que mi cónyuge tenga el derecho a estar en la casa, digamos, familiar, de por vida, sin perjuicio de que la nuda propiedad de esa casa y para efectos de herencia, esa nueva propiedad queda en manos de los hijos, ¿no? Gonzalo, Acá, pero en el usufructo, me imagino que la valorización o la tasación del activo disminuye, dado que uno percibe la titularidad del activo, pero no percibe los frutos. los derechos Entonces, de los frutos, efectivamente. La misma ley de herencia establece una tabla Exacto. de perfecto. valorización. Entonces, si el causante tiene menos de 60 años, o menos de 70 años, o menos de 80 años,
va estableciendo una tasa en donde le da un valor a la nuda propiedad y al usufructo. El derecho de propiedad Perfecto. en general tiene tres atributos, que son atributos del uso, del goce y de la disposición, ¿no? Y esos tres atributos se separan entre nuda propiedad y usufructo. El derecho al uso y al goce es el derecho al usufructo. Quiere decir que el usufructuario puede usar la cosa y percibir los beneficios, por ejemplo, los resultados de un arriendo, estarían en manos de un usufructuario, pero el nuevo propietario es el que tiene el derecho a la disposición, es decir, a la venta de la propiedad propiamente tal, obviamente limitado porque no puede ser el usufructo mientras no sea su propiedad. Entonces, el usufructo es una herramienta fundamental que se ocupa no solo en testamentos, sino que también en procesos de donación, es decir, en ambos actos de traspaso de patrimonio familiar, pero de nuevo, tiene que ser también bien trabajado, ¿no? Tiene que tener sentido y no, tampoco se puede abusar del mismo porque después puede terminar complejizando la administración legal del patrimonio. ¿Sí? Ese es un concepto relevante. Perfecto. Me gustaría hacer un paralelo, porque ya escuchando la sucesión testada, se me viene a la cabeza muchas características similares con el seguro de vida con ahorro. De aquí, Willy, quizás nos podrías profundizar cuáles son las características que tiene un seguro de vida con ahorro para poder finalmente hacer una planificación sucesoria conservadora y también que sea beneficiosa tanto para el asegurado o el titular de los activos como para los beneficiarios. Bueno, como revisamos inicialmente la presentación explicada por Pablo, existen exenciones asociadas a los seguros de vida con ahorro y que crearon certezas jurídicas a través de la ley que fue emitida el año pasado. Entonces, lo que vino a hacer la ley es que al crear esa certeza jurídica estableció que todos los seguros de vida contratados a tal fecha antes de la ley 21420 quedaron con la franquicia tributaria en la ley de herencia. ¿Qué significa eso? Que ante el fin de la vida del contratante del seguro de vida y que reciba los dineros el beneficiario que está declarado en la póliza, lo reciben en calidad de una indemnización que no se incorpora en la base imponible de la herencia, ¿ya? Eso vino a crear certeza jurídica a la ley, pero la ley creó un antes y un después. Y en las pólizas que se contratan después de la ley, eliminó la franquicia tributaria. Ya no hay franquicia tributaria en materia de herencia. No obstante, al eliminar la franquicia tributaria de herencia, creó otras condiciones, otros atributos asociados al instrumento de la póliza de vida con ahorro que siguen siendo muy favorables frente a otros instrumentos de inversión que existen en el mercado chileno y en el mercado extranjero. Sigue siendo un producto para mí que tiene muchos atributos muy favorables para los inversionistas, ¿ya? Por ejemplo, todos sabemos que en algún momento a todos nos va a ocurrir el fin de la vida. En algún momento a todos nos va a pasar eso porque es algo que no nos podemos escapar. Pero, ¿qué ocurre? Es que si yo tengo el dinero en otro tipo de instrumento que sea distinto a una póliza de vida con ahorro, que es un instrumento de inversión, mis herederos, mis asignatarios, mi familia, para poder recibir ese dinero, va a tener que realizar un proceso que se llama posesión efectiva, puede ser una herencia intestada o una herencia atestada. Y ese dinero que llega al dominio de mi familia puede demorarse entre 8 meses a 1 año y medio, a 2 años, va a depender de la condición que tenga el causante de ese patrimonio. Por lo tanto, estamos pensando en que la familia va a recibir muy tarde ese dinero de esa inversión que tiene el papá o la mamá, un patrimonio familiar. En cambio, lo que vino a hacer la ley y las circulares del Servicio de Impuesto Interno establecieron que el único producto en Chile que puede pagar rápidamente a la familia en máximo 10 días
son los seguros de vida con ahorro, le dan liquidez a la familia. Le entregan el dinero invertido en ese producto en 10 días en caso de fallecimiento del contratante, a la familia, le entregan al tiro. Por ejemplo, si un beneficiario del seguro está recibiendo 100 millones de pesos, el beneficiario va a quedar afecto a un impuesto a herencia por esos 100 millones de pesos, aproximadamente de 700.000 pesos. Por lo tanto, en 10 días, ese beneficiario va a recibir 99.300.000 pesos. En 10 días le da liquidez inmediata. En cambio, si lo hubiese tenido en una acción, en un fondo mutuo, en un fondo de inversión, en un fondo de inversión privado, un depósito a plazo, para recibir esos 100 millones de pesos, estamos aproximadamente un año y medio. No sé, Gonzalo, Pablo, ¿cuánto se demora una posición Sí, efectiva? Dependiendo. no, y en la práctica, si lo que tú dices en la práctica es fundamental, digamos, ¿no? Porque los herederos requieren liquidez al momento del fallecimiento causante y no se puede. La ley prohíbe disponer de cualquier otro bien salvo esta indemnización. Por lo tanto, tal cual tú dices, los activos que están en un depósito a plazo, en un fondo mutuo, los bancos congelan esos productos, no hay ninguna posibilidad de acceder. Las inversiones que están en el extranjero, que también hay por ahí un mito de que los bienes que están en el extranjero se pueden simplemente poner, eso no es así, tampoco se pueden disponer de ninguna manera esos activos, ni traerse a Chile, ni moverse en cuenta allá. Entonces, se congela el patrimonio en el momento del fallecimiento y ahí cobra mucha relevancia. Te diría, William, que un año y medio fácilmente podemos dar un proceso de posesión efectiva, salvo que sea algo muy, muy, muy simple. Claro. ¿No? Y entonces uno podría, no sé qué piensan ustedes, Gonzalo, Pablo, pero los seguros de vida con ahorro incluso podrían venir como a reemplazar o hacer una especie de reemplazo a un testamento financiero. Porque yo podría una parte de mi dinero financiero, que es líquido, yo lo podría, en vez de dejarlo vía testamento, lo podría dejar vía póliza de vida con ahorro. Y Ninguna rápidamente duda. mis herederos lo podrían percibir en caso de mi ausencia. Y No, ninguna duda. soluciono problemas familiares en caso que yo no esté. Por ejemplo, si hay que pagar un impuesto a la herencia y Gracias. hacer los trámites, hoy yo tengo liquidez Gracias. inmediata porque se activa la indemnización del seguro y lo puedo pagar rápidamente Exactamente. y le doy liquidez a la familia. Bien, nosotros hemos Entonces, visto casos complejos de familias con activos, varios activos movilizados, tipo inmuebles o con varios activos inmobiliarios donde no hay liquidez y no se puede pagar el impuesto de herencia. Exactamente, claro, o empresas operativas, digamos, donde no Empresa pueden entrar a operativa, claro, liquidar tengo acciones de activos. una empresa operativa, no tengo cómo pagar el impuesto de herencia, entonces tengo que liquidar el patrimonio, tengo que pedir una autorización al Servicio de Impuesto Interno para poder disponer de alguno de los bienes de la herencia antes del pago de impuesto de herencia, para poder vender y poder pagar. Es realmente una destrucción del patrimonio familiar. exactamente. Entonces, mi recomendación es que todas las personas deberían tener un seguro de vida con ahorro y además que permite el producto diversificarte abajo del producto, tiene 100 activos financieros. Entonces, tú podrías tener, si tú eres un perfil moderado, conservador o agresivo, hay 100 activos que tú puedes invertir y te puedes cambiar de fondo las veces que tú quieras y además postergas tributación porque no estás rescatando. Entonces, tiene una serie de atributos que el producto lo hace muy ventajoso a todos los otros productos que existen en Chile. Eso solamente para cerrar Excelente, y Willy. concluir. Tiene lo mejor de los mundos, tiene lo mejor del mundo de las inversiones en cuanto a la disponibilidad de tipo de activos, lo mejor desde la mirada tributaria para el asegurado, para el titular, no hay DJs, cambios de fondo, no hay impacto tributario, y lo mejor del mundo también desde la mirada sucesoria. Así que, Pablo, sigamos con la Vale, Vamos conversación. adelante, vale. Pablo, que estamos con pocos minutos Sí, restantes. Vamos, estamos sobre la hora. vamos. Bueno, ya hacia atrás, digamos, lo que hemos hablado es de traspasos de patrimonio por causa de fallecimiento, ¿verdad? O de herencia. Y ahora la idea es que hablemos un poco de qué mecanismos contempla la ley, cómo se pueden llevar a cabo, digamos, traspasos de patrimonio en vida, que en general tienen por objeto no solamente planificar un impuesto de herencia, sino que además incorporar desde ya, digamos, a una segunda generación en un patrimonio. Y principalmente, digamos, el mecanismo más relevante en esta materia es la donación. La donación es un proceso que está bastante regulado actualmente en la ley, requiere de un trámite
judicial voluntario, que se llama la insinuación de donación, donde se le solicita a un juez la autorización para donar determinado activo a determinado donatario, ¿vale? ¿A quién se le puede donar y cuánto puedo donar? En realidad, acá hay, en principio, bastante libertad, digamos, porque yo puedo solicitar autorización para donarle a quien quiera y prácticamente cuanto quiera, salvo ciertas consideraciones, digamos, y es que el juez debe ponderar que el donante tiene un patrimonio suficiente para hacer la donación que quiera hacer, sin ver perjudicada su situación patrimonial y que va a poder seguir manteniendo el estatus de vida que tiene actualmente. Por lo tanto, es importante en estos procesos de donación poder acreditarle al juez que efectivamente el donante tiene patrimonio suficiente para la donación que se pretende hacer, digamos. ¿Y a quiénes le puedo donar? ¿Sí? Pablo, últimamente, te diría que los últimos 18 meses hemos visto en los diarios que aparecen que las primeras generaciones o las segundas generaciones de Sí, los grandes grupos económicos han estado sí. donándole patrimonio a sus hijos o a sus nietos. Es- ¿Por qué se ha visto un boom tan importante de Yo este tipo de actos? tomo la palabra ahí, Pablo, pero Dale, yo creo dale. simplemente que esto se incrementó, Pablo, por el tema de la reforma tributaria. Porque la reforma tributaria lo que vino a hacer, que lo que explicaba antes, que nos vino a decir, señores, se va a modificar la base imponible del traspaso patrimonial. Se van a modificar esta base imponible. No se logró en esta reforma, pero en la que viene, sea cuando sea, en este o en el próximo gobierno, se van a modificar la base imponible. Entonces, aceleró el proceso de traspaso patrimonial, Y el ¿no? impuesto al Eso patrimonio uno, también, yo diría. y el impuesto al patrimonio. Porque Claro. efectivamente el susto del impuesto al patrimonio obligó a separar en más roots, ¿no? El patrimonio familiar. Entonces, los grandes grupos económicos que podían quedar afectos al impuesto al patrimonio, prefieren transferir estos patrimonios ya en segundas o incluso terceras generaciones para evitar el impuesto al patrimonio. Entonces, fue el susto de la reforma tributaria, que eso es lamentable, que un proyecto de reforma tributaria lo que cause es un movimiento económico de temor, digamos, y fue lo que causó y generó esta explosión de procesos de donación. Ahora, por lo mismo yo repito, estamos en una oportunidad. Estamos en un vacío en donde ya tenemos más o menos certeza de que durante los próximos 2 años que quedan de gobierno no va a haber una reforma tributaria. Más o menos certeza. Es muy difícil con la situación política actual que existe un acuerdo fiscal, como se está proponiendo por parte del gobierno de todos los partidos políticos, menos con un proceso constitucional de por medio. Entonces, hay cierto espacio, pero no es mucho. Tenemos 1 o 2 años de libertad, porque el próximo gobierno, lo que es realidad es que no solo Chile, sino que todos los estados en el mundo necesitan recursos, y la verdad, lamentablemente los gobiernos no tienen otro mecanismo que sea por la vía de los impuestos. Por lo tanto, van a seguir insistiendo en reformas tributarias, lo que a nosotros no nos gusta mucho, pero van a seguir insistiendo y los próximos gobiernos. Así que estamos ante una oportunidad con la donación. Vale, en cuanto a quién se le puede donar, en realidad, si bien hay libertad o no hay una limitación expresa, digamos, lo importante es considerar que si la donación se efectúa, por ejemplo, a un tercero que no tiene la calidad de legitimario del donante, es decir, no son sus hijos, ni su cónyuge, ni los padres, digamos, si es el caso, esos legitimarios, como habíamos visto antes, que son herederos forzosos, tienen una acción especial, que es la acción de inoficiosa donación, para pedir que en una futura proceso de herencia, digamos, ese traspaso de patrimonio se deje sin efecto porque perjudicó la legítima, que es la cuota que le corresponde por ley a esos herederos forzosos en la herencia. Por lo tanto, en realidad, en general, nuestra recomendación es que estos procesos de donación se tenga en cuenta eso, para que en la medida que se hagan en favor de legitimarios, si se hacen en favor de todos los hijos por parte igual, evidentemente que no hay ningún problema, porque son quienes en definitiva van a heredar ese patrimonio, y por lo tanto no va a haber ninguna imputación que hacer al momento del fallecimiento. Pero si se quiere donar de manera distinta, hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente se podrían eventualmente estar lesionando esas cuotas que por ley les corresponden en la herencia. ¿Vale? Agrego aquí, Pablo, entonces, Sí, con respecto a esto, y estos son temas que ya conversamos, que son la valorización de los bienes. sí, Digamos que tenemos diferencia entre valorización de sociedades por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. Pablo así ya es. lo explicó para efecto de herencia, aplica lo mismo para el proceso de donación. Por lo tanto, hoy día la donación de acciones de una sociedad es un proceso que
tiene distintos efectos en una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, y eso puede tener muchas ventajas, y hay una ventaja administrativa sustantiva, que es que la ley actual hoy día le otorga al Servicio de Impuesto Interno la facultad de tasar, quiere decir de impugnar el valor por el cual el contribuyente ha definido que el patrimonio efecto de donación, es decir, como yo he valorizado mi bien para efecto de la donación, pues soy yo mismo que el que valorizo, no digo, voy a donar un inmueble, perfecto, avalúo fiscal, me lo dice la ley. Voy a valorizar una sociedad, bueno, valor corriente en plaza, cercano al valor comercial, pero una sociedad cerrada, hay poco interesado en venir a comprarla, entonces yo determino una valorización, y el Servicio de Impuesto Interno en caso de sociedades por acciones, Pablo, corrígeme aquí, pero tiene solamente 60 días para impugnar. Entonces, desde que yo, digamos, hago la presentación el servicio, y pago el impuesto de herencia, el servicio, la donación, el Servicio de Impuesto Interno tiene solamente 60 días para impugnarme, pero no que me pago, desde que presento el giro, Desde que se declara desde que se emite el giro, digamos. desde que se emite el giro del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, desde que el Servicio de Impuesto Interno me emite el giro, yo tengo 60 días, el servicio tiene 60 días para impugnarme ese valor. Es un plazo muy corto, muy acotado, la verdad, no hay mucha capacidad de capturar. En el caso de los derechos en una sociedad de responsabilidad limitada, el plazo es de 3 años. Entonces, muy distinto, porque yo, digamos, efectúo un proceso de donación y el servicio puede venir a impugnarme en un periodo mucho más largo. Eso también ha hecho que se acelere el proceso de donación, ¿no? Pablo, Gonzalo, Sí. muchas personas preguntan cuál es la diferencia entre donar en vida versus heredar, ya que finalmente la tabla sobre la cual se hace, Sí. se carga tributariamente el patrimonio o el activo a donar o heredar es el mismo, El mismo. o prácticamente Sí. igual, pero quizá hay una estrategia estrategias desde la mirada tributaria, es que activos que tienen un gran potencial de apreciación, puede ser alguna Sí, propiedad, totalmente. activos financieros Lógico. o empresas, es una buena estrategia donar, dado que el valor a cargar es sobre la valorización vigente, más que capturar toda la apreciación futura que podría tener. Pongamos un ejemplo con patrimonio Sí, financiero. espera, que justamente teníamos acá un par Dale, de ejemplos dale. prácticos. Si lo vamos Excelente. revisando, que apuntan Eso. justamente a eso. Yo no sé si tenemos unos minutos, Pablo. Sí, vamos. Vale. Efectivamente, claro, en realidad es una pregunta muy válida porque el impuesto es exactamente el mismo, salvo el tramo exento, que es ligeramente menor en el caso de la donación, pero en realidad no hace una diferencia muy relevante. Entonces, claro, efectivamente uno se podría plantear para qué estoy ahora adelantando este impuesto, si en definitiva va a ser lo mismo, o sería lo mismo en el futuro. Entonces, aquí nosotros estamos poniendo un primer caso práctico, que es de una persona que tiene dentro de su patrimonio derechos en una sociedad, derechos sociales en una sociedad operativa, una sociedad con chimenea, digamos, podríamos llamar, limitada, que tiene un valor comercial estimado, digamos, estamos acá poniéndole valor comercial, en realidad sería el valor financiero de 5.000 millones de pesos aproximado, y un valor de patrimonio contable o patrimonio tributario, digamos, de 500 millones de pesos. Y aquí estamos solamente respecto del ejemplo, digamos, tomando valores radicalmente opuestos para que se vea la diferencia. En el caso de este patrimonio, de donarse hoy, por ejemplo, a 3 hijos por partes iguales, con las normas actuales, es decir, yo tengo que valorizar hoy día estos derechos sociales de acuerdo a lo que me manda la ley de herencia, que es el valor de los activos subyacentes según las normas de la ley. Es decir, si hay activo inmobiliario, pago fiscal, si hay acciones de bolsa, cotización bursátil, etc. ¿Qué ocurre? Que en este caso, si se recurre a los valores de los activos subyacentes, vamos a estar probablemente en valores cercanos de los 500 millones de pesos, lo que significa que voy a poder traspasar este patrimonio, que la persona estima que tiene un valor financiero de cercano a 5.000, a un costo de impuesto de donación de 12 millones y medio de pesos aproximado, digamos, versus un traspaso de este mismo patrimonio, pero debiendo valorizar el activo a su valor comercial efectivo, es decir, de 5.000 millones de pesos, en cuyo caso el impuesto sube de los 12 millones de pesos a 890 millones. Este caso calza bastante bien, digamos, evidentemente acá pusimos números un poco burdos, pero calza bastante bien con lo que explicaba Gonzalo de la posibilidad que hoy día contempla la ley
de transformar esta sociedad que es limitada a una sociedad por acciones, donde dono al valor corriente en plaza del activo. Hoy día la ley no establece lo que es corriente en plaza, en términos concretos, digamos, o sea, no me exigen hoy día un informe de tasación independiente, sino que simplemente se refiere al valor corriente en plaza, y lo que nosotros vemos en la práctica es que los valores de patrimonio contable o tributario hasta ahora no hemos visto que hayan sido cuestionados por el servicio. Y esto implicaría que, por ejemplo, si yo valorizo esta compañía en el valor que refleja su patrimonio contable, que son 500 millones de pesos como valor corriente en plaza, y dono acciones de una sociedad por acciones, el servicio se debe regir por este plazo de 60 días para revisar, digamos, los antecedentes y citarme si es que considera que los 500 millones de pesos efectivamente no son el valor del activo que yo estoy donando. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso se abre, digamos, evidentemente, como mencionaba Gonzalo, una opción de traspaso de patrimonio interesante. Acá los números que pusimos, repito, son complejos. Evidentemente, si uno es consciente de que hay una diferencia de esa magnitud, va a tomar muchísimas precauciones, pero en el fondo, la idea de este ejemplo es que se vea qué alternativas hoy día todavía están vigentes y que uno razonablemente entendería que en un proceso de reforma tributaria futuro, digamos, ya va a desaparecer. Es que ese es el punto para responder a la pregunta, ese es el punto para responder a la pregunta del público, digamos, de quien hizo la pregunta Pablo, porque efectivamente esto no existía mucho incentivo, pero hoy día sí lo existe porque es evidente que viene un cambio en esta materia, ¿no? Y tenemos un gasto de 2 años y sabemos que va a cambiar. Por lo tanto, donar hoy día bajo esta ley versus que mis herederos hereden bajo la nueva ley, esto es lo que marca la gran diferencia, porque ahí no estamos ante la misma base imponible. Así es, claro. En este caso Clarísimo. pasa algo similar, digamos. ¿Perdón? Clarísimo, clarísimo. Eso Vale. En este caso es un escenario similar, pero ya no, en lugar de tratarse de una sociedad operativa, digamos, acá lo que hay es una sociedad que es intensa en activo inmobiliario, que como habíamos hablado al principio, digamos, la ley hoy día me permite acudir al valor comercial de esos inmuebles, aun cuando lo que se esté traspasando sean derechos sociales de una sociedad limitada. Por lo tanto, acá vemos el caso de una sociedad que tiene inmuebles por un valor comercial de aproximadamente 1.000 millones de pesos, pero cuyos valores fiscales alcanzan los 500 millones de pesos. Acá yo no estoy arbitrando en ningún caso en la valorización de los derechos sociales, porque es la misma ley la que me obliga a determinarlo según el valor de avalúo fiscal. Y en este caso, el impuesto también considerando una donación a 3 hijos por partes iguales, valorizando en los 500 millones de pesos de avalúo fiscal, se paga un impuesto total de 12 millones y medio de pesos aprox, que en el fondo es un 1.26% del patrimonio real traspasado, digamos, a los donatarios considerando valor comercial, ¿vale? Un tercer caso que también está relacionado con la pregunta que planteaba Pablo, que no lo tengo acá en la lámina, pero sí lo planteo simplemente, que acá vimos 2 casos, en el caso de la sociedad operativa y en el caso de la sociedad que tiene inmuebles, que la legislación actual me permitiría mecanismos de traspaso de patrimonio que serían más óptimos que eventualmente enfrentarse a un impuesto de herencia en el futuro por un cambio en la ley que me obliga a valorizar de manera distinta, digamos, estos mismos activos. ¿Qué pasa en el caso que el patrimonio o parte importante del patrimonio esté conformado por patrimonio financiero, digamos, por inversiones financieras, una cartera de inversión, donde evidentemente un proceso de donación va a valorizarse en exactamente lo que vale esa cartera, por lo tanto aquí no hay manera de arbitrar en la valorización del activo a traspasar, pero eventualmente sí puede haber un gran beneficio en traspasar ese patrimonio hoy, al valor que tiene hoy esa cartera de inversión. ¿Por qué? Porque de esa manera, si bien se paga el impuesto de herencia hoy, todo el incremento de patrimonio futuro que genere ese patrimonio hacia adelante en los próximos 10, 15 o 20 años, ya va a ser de los donatarios. Es decir, si uno considera, y acá Pablo me podrá corregir, pero entiendo que a razón de un 7 y algo por ciento aprox anual, digamos, un patrimonio se duplica en 10 años, evidentemente si yo, poniéndolo en un caso práctico, digamos, de una cartera de 2,5 millones de dólares, si se dona hoy a 5 hijos por partes iguales, afecta un impuesto de donación de 100 millones, de alrededor de 100 millones de pesos,
Pero evidentemente, si consideramos un impuesto de herencia sobre esa cartera en 10 o 15 años más, evidentemente que los números van a ser distintos, por lo tanto ahí también podría existir un atractivo, digamos, en traspasar ese patrimonio en vida y no esperar que quede afecto a impuesto de herencia. Excelente. Bueno, dejemos una ronda de 7 minutos para responder algunas preguntas. Esto quería hablar, Vale. algo de inversiones extranjeros, por temas de tiempo. Me interesa, porque muchos de nuestros clientes tienen inversiones en Pershing y también en nuestra RIA que tenemos en Miami directamente, inversiones directamente en el exterior. Entonces, a mí me gustaría hablar sobre cuál es, desde la mirada sucesoria, por supuesto, cuál es el impacto, bajo su opinión, de estas cuentas bipersonales en Estados Unidos, de estas cuentas TOD, que las llamamos las Transfer on Death, y también las cuentas con beneficiarios. Entonces, ¿cuál es para una persona chilena, de nacionalidad chilena que vive en Chile, cuál es el impacto tributario desde la mirada sucesoria en caso de tener estas estructuras? ¿Son tan útiles como finalmente se demuestra? A ver, mira, Pablo, esto es un tema muy interesante y generalmente genera cierta confusión en el mercado, pero la confusión se genera porque tenemos dos legislaciones, ¿no? Tenemos legislación chilena, que es la que rige al residente domiciliado en Chile, y tenemos legislación americana que afecta a los activos que están alocados en un Pershing o en cualquier otro banco en Estados Unidos. Y el tema aquí es fundamental, es decir, es simple, digamos. Estos mecanismos de cuentas con dos titulares, con más beneficiarios, que son las joint tenants with right of survivorships o cualquier tipo de mecanismo que ofrecen los bancos en el extranjero, son muy útiles para efectos de la ley americana. ¿Ok? Porque para efectos de la ley americana esa cuenta no va a estar congelada, se va a seguir administrando, va a poder seguir funcionando. Pero para efectos de la ley chilena, y esto es lo que nunca podemos olvidar, el titular es el titular, es el causante. Más allá de que yo sea el titular de una cuenta que dice que en caso de fallecimiento esa cuenta pasa a mi cónyuge, ya vimos claramente aquí en esta posición que lo que rige bajo ley chilena es que hay un orden sucesorio, se tiene que cumplir con una posición efectiva. Entonces, es bueno, son positivas, ¿por qué? Porque permite que el patrimonio no quede congelado, pero eso no significa que se transfiere el patrimonio de esos beneficiarios. La transferencia al patrimonio de esos beneficiarios, cuando el causante que fallece en Chile, está afecto a impuesto de herencia por todos los activos que tenga en cualquier parte del mundo, digamos, y no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Por lo tanto, este patrimonio también está afecto a impuesto de herencia en Chile. Eso no lo podemos olvidar. No podemos pensar que porque tenemos un beneficiario establecido en la cuenta, con eso tengo solucionado el tema de traspaso de patrimonio ni de impuesto de herencia. Sí ayuda en la administración posterior, ¿ok? Pero lo que no podemos olvidar, que más allá de que se pueda seguir administrando, no se puede disponer de esos activos, digamos. El cónyuge, los beneficiarios no podrían sacar fondos de esa cuenta, no pueden disponer de los mismos, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos que se cumpla con el procedimiento de posible efectiva. Pero por lo menos la cuenta no queda congelada en el Banco Americano y desde esa perspectiva son útiles. Riesgos típicos que suceden en cuenta de inversión exterior, breve porque ya no estamos pasando absolutamente el tiempo, es que cuando estas carteras tienen activos americanos, es decir, acciones de sociedades americanas que transan en bolsa americana, que son los US Citus Shares, es decir, acciones 100% de americanas, el inversionista extranjero puede quedar afecto a impuesto de herencia de Estados Unidos. Así que hay que ser precavidos. Por eso que estas carteras generalmente toman cuotas de fondos que están fuera de Estados Unidos, fondos que a su vez tienen acciones americanas para evitar este impuesto de herencia, pero no siempre tienen que estar evaluando que la presencia de acciones americanas, digamos, esté controlada. Tal cual les comenté antes, la exención de impuesto de herencia de Estados Unidos hoy día llega como a 11 millones de dólares. Es decir, un patrimonio de 11 millones de dólares pasa a la siguiente generación exenta de impuesto de herencia. Pero eso aplica para el residente domiciliado y americano, digamos, en Estados Unidos y no aplica para el extranjero. Para el extranjero la exención es de $60.000 nomás. Entonces, si yo tengo una cartera de inversión y tiene activos americanos por ahí dando vueltas, puedo tener este riesgo de impuesto de herencia en Estados Unidos, lo que se soluciona con la interposición de una entidad intermedia. Por eso que existen muchas inversiones que se hacen por medio de sociedades que están en el extranjero y nos van garantizando otro tipo de cosas, que no existe corrección monetaria, que no existe
tributación en base percibida, digamos, de los resultados de la cartera, de los intereses, de los dividendos, de la ganancia de capital, porque tenemos una exención, un tramo de exención de 2.400 UF cuando hay una sociedad en el exterior. Bueno, hay algunos otros beneficios que se van generando. Pero la inversión en el exterior, el primer paso por acción es tal cual las cuentas las dice Pablo, cuentas purchasing con beneficiarios y con joint tenants, digamos, incluyendo cónyuges o hijos, como beneficiarios de la cuenta, para salvar el problema en Estados Unidos, y ya con sociedades se da una solución mucho más integral. Gonzalo, disculpa. Sí. En resumen, al invertir fuera de Chile, en cualquier país y con cualquier atributo que pueda tener la cuenta, no hay franquicias tributarias en la ley de herencia chilena para un domiciliario residente en Chile. No hay. En resumen, eso es. Por lo tanto, tiene que incorporar a la base imponible el heredero de todas formas las inversiones fuera de Chile. Exactamente. Ahora, si queda afecto a un impuesto fuera de Chile, ese impuesto pagado fuera de Chile, en materia de herencia fuera de Chile, ese impuesto es un crédito contra el impuesto que él deba pagar acá en Chile. Tal cual. La ley de herencia y donación establece que el impuesto pagado en el exterior es crédito contra el impuesto de herencia pagado en Chile, cosa que en la práctica hemos visto muy pocas veces. Ha habido muy poco, pero contados con los dedos de la mano probablemente los casos en que algún patrimonio ha utilizado el impuesto pagado en el exterior para imputarlo contra el impuesto en Chile, pero existe, ¿no? Y por eso que es mejor tratar de evitarlo, digamos, y para evitarlo basta con la interposición de una sociedad, digamos, porque con la interposición de una sociedad que no esté en el lugar donde están esos activos financieros, se acaba el impuesto en Chile, porque esa sociedad nunca muere, digamos, y simplemente quedamos sujetos a la regulación de la ley china. Exactamente. Y ahora lo apalanco con una pregunta que recibimos. El convenio de doble tributación que está en curso entre Chile y Estados Unidos, ¿cambia en algo en materia de herencias lo que tenemos actualmente? No, nada. El convenio para evitar la doble imposición Chile-Estados Unidos es un convenio a la renta y a potenciales impuestos al patrimonio, pero no entra en materia sucesoria, digamos. Por lo tanto, lo que hace es distribuir cargas tributarias entre Chile y Estados Unidos para efectos de intereses, dividendos, regalías, rentas empresariales, servicios y rentas, digamos, afectas a impuestos corporativos, pero no impuestos a herencia. Clarísimo. Así te respondimos varias preguntas, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, Pablo y Willy, por la excelente presentación, muy clara y completa. Lamentablemente, un tema muy profundo y que tiene muchas aristas, por ende, abordar todo en una hora y cuarto no es posible. Por eso esto es más que nada un barniz. Les dejo a todos nuestros clientes que participaron el día de hoy invitados a que se puedan reunir con nuestro equipo tributario. Todo lo que vimos hoy día, por lo menos hasta cierto nivel, el equipo liderado por William, se puede conversar, se puede analizar, y si después algún cliente quisiera profundizar en temas de estructuración de sociedades locales, sociedades internacionales, estructurar algún testamento o alguna donación, sin duda pueden seguir conversando con Gonzalo y con Pablo. Así que simplemente nos hacen llegar la inquietud y nosotros los vamos a poner en contacto con ellos. Y también dejarlos invitados a quienes no tienen seguros de vida con ahorro, que lo conversen con su asesor de inversiones, porque como muy bien explicó William, es un tremendo producto para también hacer una planificación sucesoria de alta calidad. Así que muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a la audiencia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día.